Bienvenidos, hermanos. Gloria a Dios. Acompáñenme, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 2. Bueno es el Señor. Aleluya. Capítulo 2, vamos a leer del verso 4 en adelante. ¿Lo tienen todos? Gloria a Dios. Leemos entonces para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice la Escritura: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Palabra de Dios. Señor, le damos gracias en esta mañana por este momento especial donde vamos a oír el sabio consejo de su palabra. Ruego que usted tome el control absoluto de este momento, para que de mis labios no salga mentira ni engaño, Señor, sino la palabra propicia de bendición, de salvación, de liberación, para que nadie se vaya de esta casa de la misma manera. Señor, que todos seamos transformados y bendecidos con su hermosa presencia en el día de ahora. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. En el capítulo 1, hermano, de este libro de los Hechos, se informa a través de Lucas, amén, ¿verdad? Todo lo que había acontecido, hermano, después de la muerte del Señor y su resurrección. Los apóstoles estaban, gloria a Dios, ¿verdad?, con la mentalidad judía de esperar órdenes, amén, para qué momento ellos iban a empezar, gloria a Dios, ¿verdad?, a tomar nuevamente a la nación. Porque en sus mentes estaba que Jesús había venido a liberarlo físicamente del imperio de Roma. La filosofía judía en ese momento era esa, amén. Necesitaban un líder, ¿verdad?, pero físico, como Moisés, que los sacara de Egipto, hermano, a la tierra de la libertad. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero el Señor, diciéndole, ¿verdad?, entendiendo lo que había en el corazón de ellos, les dice: no les toca a ustedes el tiempo, las sazones que solo están en mi Padre. Dice: pero a ustedes les recomiendo que se vayan y estén juntos esperando, les dice, la venida del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque era el momento, hermano, de recoger la cosecha de lo que Jesús había sembrado. Jesús, hermano, muere, padece en el tiempo
gloria a Dios, de la fiesta de la Pascua. De hecho, Él celebra e instituye la Santa Cena en esa fiesta de la Pascua. Pero ¿qué representa la Pascua para nosotros como iglesia? ¿Verdad? No como pueblo judío, sino como iglesia. Para el pueblo judío representaba el inicio y la independencia, la liberación física, hermano, gloria a Dios, del agobio de la presión de Egipto. E iban, hermano, a salir esa misma noche, gloria a Dios, después de que el ángel de la muerte pasara por todo Egipto, matando al primogénito de todo el pueblo de Egipto, hermano, derramándose sangre, bendito Dios, y con esa sangre se escribió la independencia física, hermano, del pueblo de Israel. A ellos se les ordena en el capítulo 12 de Éxodo de que celebren la Pascua esa noche, gloria a Dios, y que mataran, ¿verdad? Tomaran, gloria a Dios, un becerro, un cordero, hermano, de la manada, y que el día 10 lo tomaran y lo guardaran hasta el día 14 del mes de Aviv o del principio del año para ellos, ¿verdad? Y que el día 14 toda la congregación, dice, lo inmolara entre las 2 noches, tardes. Amén. Y ahí se establece la Pascua. Era entonces el momento de celebrar, ¿verdad?, el cumplimiento de la palabra de Dios a su siervo Abraham, de que le iba a dar por heredad la tierra de Canaán a todos sus descendientes. Ese día Dios les marca y les dice: van a celebrar esta fiesta todos los años. Y cuando tu hijo, tu hija te preguntaren por qué celebramos esta fiesta, ustedes les van a enseñar diciendo: este día el Señor nos hizo libres del poder del agobio de Faraón y de Egipto. Amén. Iba a ser una fiesta en familia, iba a ser una fiesta, hermano, a nivel nacional, pero agrupados en familia, donde el padre, ¿verdad?, el sacerdote de la casa, iba a dar esta información a las nuevas generaciones. Gloria a Dios. Y sabe que lo más importante de esta fiesta para la iglesia es de que se anunciaba, se proclamaba a través, gloria a Dios, de la muerte de un cordero, amén, en el día de la Pascua, la venida y el sacrificio del Salvador de nuestras vidas. Se anunciaba, se prefiguraba, hermano, la venida de Cristo Jesús a la tierra. No nos iba a romper cadenas físicas, sino que venía a romper cadenas espirituales. Venía a libertarnos no de Egipto ni de Faraón. Venía a libertarnos del poder del diablo y del poder del mundo, y trasladarnos a su reino en una vida santa, justa y piadosa, para que esperásemos la venida, hermano, del arrebatamiento para la iglesia. Quiere decir que la Pascua representa resurrección, liberación, hermano, del hombre antiguo, viciado, lleno de pecado, a una nueva criatura según Cristo Jesús. La sangre que se derramó de aquel cordero, hermano, dice que en la Pascua se tenía que untar un hisopo, ¿verdad?, un manojo de hierbas, y pintar esa sangre en los dinteles en la entrada de la puerta. Y aquella sangre preservaba, guardaba, hermano, que el ángel de la muerte no entrara. Y de ahí su nombre, Pascua, pasar en hebreo, que es pasar por alto. Dios, hermano, mandaba que aquel ángel entrara donde no había sangre del cordero. Pero donde estaba la sangre del cordero, ahí no hay muerte, sino que hay resurrección en Cristo Jesús. Y eso es, hermano, el poder que en el día de ahora preserva a la iglesia.
La sangre no de un cordero, sino de aquel cordero que Juan señaló diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Aleluya. Qué fiesta más hermosa cuando la analizamos a través de la Escritura. La fiesta de la Pascua. Hermano, allá en los meses de abril, gloria a Dios, marzo, abril, es que el pueblo judío la celebra. Amén, bendito Dios. Pero de allí se deben de contar 50 días. Amén, hasta el día del Pentecostés. Pero de la Pascua al Pentecostés hay 2 fiestas más. Una, los panes sin levadura, que se tenían que comer durante la Pascua. Y se le mandó a Israel que por 7 días no habría de haber ni una partícula de levadura, ni en el pan, ni en las casas del pueblo de Israel, sino que habrían de comer, de celebrar la Pascua, hermano, gloria a Dios, sin pan, con panes sin levadura. Porque en la Biblia la levadura representa el pecado, la deformidad, hermano, de lo que es original, de lo que corrompe, de lo que contamina la vida de todo ser humano. Gloria a Dios. Entonces la fiesta de los panes sin levadura viene a ser, hermano, gloria a Dios, esa purificación, esa santificación que debe de existir en la persona de aquellos que han creído en Cristo el Señor. El número 7 representa perfección y la levadura representa el pecado. Y durante el resto de nuestras vidas debemos de mantener esa mente y ese corazón de una manera santificada para poder ser tomados como dignos en el día del arrebatamiento de la iglesia. Pablo habla a los corintios, le dice: limpiaos pues, dice, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La Pascua, el Cordero Pascual, Cristo Jesús, ahora manda que de manera activa todo creyente, todo hombre, toda mujer, por voluntad propia, empiece a eliminar lo que contamina el cuerpo, la vieja levadura. ¿Cuál es la vieja levadura? Las malas palabras, los malos pensamientos, hermano, aquello sentir que había dentro de nuestro corazón, hermano, que ofendía a Dios y no teníamos de ninguna manera cómo, gloria a Dios, ¿verdad? Retener, hermano, o controlar todo aquel sentir que había en nosotros. El apóstol dice: limpiaos. Eso no le toca al pastor, eso le toca a la iglesia. Me toca a mí en la manera personal, le toca a mi esposa de manera personal, le toca al hermano, a la hermana de manera personal, sabiendo, hermano, en lo que practicábamos, en lo que vivíamos tiempo pasado, antes de venir a Cristo Jesús. Pero ahora ya no estamos bajo el poder de Faraón y de Egipto, sino que ahora estamos, hermano, yendo al reino de los cielos. Ya no somos los mismos, ya somos diferentes por medio del Cordero que fue sacrificado por causa de mis pecados, en Cristo el Señor. Continúa en el verso 8 el apóstol y dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. 2 palabras importantes en el día de ahora: ser sincero y ser verdadero. Ser sincero y verdadero es lo contrario de ser hipócrita,
falso y mentiroso. La iglesia tiene un Dios verdadero. La iglesia tiene una palabra verdadera. Y tiene un maestro verdadero. Por lo cual debemos de celebrar, dice, la Pascua sin panes sin levadura, con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Es un proceso difícil, cambiar la mentira por la verdad, cambiar los pensamientos que ofenden a Dios, hermano, sacar del corazón todo sentimiento, todo sentir que hace agravio a la ley del Señor. Pero el apóstol habla a los corintios diciéndole: deben de celebrar, deben de limpiarse, porque ya la Pascua ha sido sacrificada por nosotros. ¿En qué? En gratitud a ese sacrificio, yo y usted tenemos que limpiarnos, porque estamos celebrando una fiesta desde la Pascua hasta el Pentecostés. ¿Para qué? Para recibir el poder del Espíritu Santo de Dios. Después se le ordena al pueblo de Israel la fiesta de las primicias, siempre en el contexto de la Pascua. ¿Qué son las primicias? Nadie del pueblo podía comer del fruto de la tierra sin antes traer una gavilla de cebada de trigo al sacerdote, para que éste tomara el fruto de que había sido sembrado, lo pusiera en sus manos y lo meciera 3 veces en el altar del Señor. Las primicias del trigo, de la cebada, representan a Cristo Jesús, que fue entregado por nosotros, mecido en una cruz, colgado de sus manos y de sus pies, tambaleando cuando aquella rústica cruz fue insertada en el hoyo, y quedó el cuerpo del Señor meciéndose como un sacrificio a Dios, que lo había mecido, que lo había torturado, que se había complacido en su sacrificio. La ley demandaba que ningún israelita comiera nada de lo que había sembrado sin antes traerlo al sacerdote, para que éste lo bendijera y lo santificara. Las primicias representan, gloria a Dios, que Jesús fue el primero de entre los muertos resucitar por la gloria del Padre, para que todos nosotros en Cristo Jesús no muramos eternamente. Él es la primicia de entre los muertos, como también representa la primicia que la iglesia recibe del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo es eso? Cuando el creyente es purificado y santificado por el sacrificio de Cristo, lavado con la sangre del Cordero, tomado y adoptado por el Padre por el sacrificio de Dios, del Señor, viene a ser purificado y santificado, para que el Espíritu de Dios ahora more en nosotros. No hay nada que ofende al Espíritu de Dios después de que el creyente recibe el sacrificio de Cristo. Porque todos nuestros pecados, por muy malos que hayamos sido, por muy negros que hayamos hecho todas las cosas, hemos sido santificados y purificados en Cristo el Señor, para recibir las primicias, o sea, un anticipo de lo que vamos a tener allá en el reino de los cielos. El Espíritu Santo viene sobre la vida del creyente para que éste jamás se sienta solo, ni triste, ni desamparado, sino que tenga un contacto directo con el Creador de los cielos y de la tierra. Por eso entiendo a la iglesia, hermano, primitiva,
de que ellos recibieron el poder del Espíritu Santo, y aunque tuvieron tormento, y aunque fueron perseguidos, y aunque fueron despojados, y aunque fueron muertos muchos de ellos, hermanos, no perdían el gozo ni la alegría. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu de Dios no era una emoción en ellos, sino que era una realidad que les hacía sentir la presencia de Dios al lado de ellos. Cuando a Esteban lo apedrearon, él no vio la muerte, él vio a Cristo Jesús sentado a la diestra del Padre. Gloria a Dios. Estamos muy lejos de esa iglesia primitiva que anunciaba, que corría por las aldeas y que en ellos se manifestaba todo el poder del Espíritu de Dios, porque eran las primicias, la llenura del poder, de la presencia y de la gloria de Dios. La emoción nos puede ayudar a nosotros a saltar. La emoción nos puede ayudar a nosotros a reír en la risa santa. La emoción nos puede, hermano, engañar a nosotros, gloria a Dios, de que Dios está con nosotros. Pero solamente aquí en la iglesia. El día lunes ya no danza. El día lunes ya no habla en lenguas. El día lunes, hermano, se siente triste y desamparado. ¿Sabe por qué? Porque no fue el Espíritu de Dios. Fue una emoción que lo llenó. Fue un sentir de la carne que lo puso en éxtasis, tirando sillas, corriendo por toda la iglesia. Pero cuando vinieron los problemas y cuando llegó la crítica y cuando Satanás empezó a estorbar nuestras vidas, se empezaron a callar, se empezaron a detener, y ahora ya no aplauden, y ahora ya no cantan, y ahora ya no brincan, y ahora ya no corren, porque no fue el Espíritu de Dios. Fue una emoción que les tocó. Fueron las trompetas, fue el mover de la adoración, de la alabanza, que me llevó a creer de que Dios estaba conmigo. Y no estoy diciendo que es malo adorar a Dios con danza y en lengua, según el Espíritu le dé que hable. Es lo más lindo que puede haber. Cuando el Espíritu de Dios nos toca, cuando nos llena, hermanos, cuando nos acaricia, cuando nos quebranta, cuando nos pone gozo y alegría en el corazón, es lo más lindo que puede haber. No se puede comparar a ninguna basura de este mundo. Gloria a Dios. Pero hay que saber si somos primicias del Espíritu de Dios. Aleluya. Se les mandaba todo esto desde la Pascua hasta el Pentecostés, o Shavuot en hebreo, que son semanas, y Pentecostés del griego, que significa 50. Se contaba ese tiempo. ¿Por qué razón? Porque allá fueron las primicias, pero en el Shavuot, la fiesta agrícola, hermano, era donde se recogía toda la cosecha y se celebraba por la provisión que Dios había dado. Se celebraba con fiesta, con alegría, con gozo de que Dios había prosperado la era que habíamos sembrado. Los elotes, el trigo, cualquier cereal que se sembraba, se traía, gloria a Dios, en alegría. Se reconocía el favor de Dios, de que la tierra había producido lo que se había sembrado. Pero también el Shavuot se celebraba 50 días desde la salida de Egipto hasta el monte Sinaí, donde se le fue entregada la Torá al pueblo de Israel. Se celebraba de que un día Dios descendió sobre aquel monte, y que el monte dice que tembló y que echaba humo, y que nadie del pueblo era capaz de ir y oír tan siquiera lo que Dios estaba hablando.
sino que solo un hombre llamado Moisés fue a recibir las leyes que el Señor había puesto. 50 días de la salida de la esclavitud al monte Sinaí, para decirle: ahora eres pueblo, ahora eres independiente. Es como, hermano, la constitución de cualquier nación, donde se le ponían leyes, estatutos, normas, tanto morales, civiles como espirituales, para que ellos se volvieran una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Se les dio la palabra de Dios para que dieran fruto de un verdadero ¿qué? Arrepentimiento, para que dejaran de ser esclavos del mundo y se convirtieran ahora en hijos de Dios, con conocimiento, con sabiduría, por medio de ¿qué? De la bendita palabra que se les había puesto ahora en sus manos. Dado esto, quiero decir que en el día del Pentecostés, cuando todos ellos estaban reunidos en el aposento alto, dice que sopló como un viento fuerte el lugar donde estaban reunidos, y se le empezaron a aparecer como lenguas de fuego encima de sus cabezas. Fue tan grande el estrépito, el bullicio, hermano, que sucedió en aquel lugar, que todos los que habían venido a celebrar el Pentecostés dijeron: ¿qué es lo que está pasando aquí? Cuando Dios ya había llamado la atención de ellos por el ruido que había sucedido en el aposento alto, Dios levanta a Pedro a predicar el primer sermón de su vida. Pero antes, todos ellos, los 12, empezaron a hablar en la lengua de los medos, de los partos. ¿De qué, hermano? De los que habían venido de Frigia, de los que habían venido de África, de los que habían llegado de Asia. Les oían hablar, dice, en su lengua donde ellos habían nacido. Y le oían que oír la palabra, hermano, las maravillas de Dios. Y estaban sorprendidos porque los identificaron y dijeron: ¿no son galileos estos? Sí. Entonces, ¿cómo es que él habla mi lengua? Y no solamente es que estaba hablando su lengua, sino que le estaba dando un mensaje de parte de Dios. Un mensaje que era entendible. Un mensaje que lo hacía llamar su atención. Dios no le va a hablar a usted en una lengua extraña cuando Él quiere que entienda por completo lo que Él le quiere decir. Les decía el día miércoles a los hermanos: yo no domino el inglés. Si viene alguien a predicar en inglés, voy a ir ratitos a pie y ratitos volando. Le voy a entender cuando diga ok. Le voy a entender cuando diga maybe. Pero la esencia del mensaje quizás no la entienda. La pueda adquirir a través del Espíritu, sí. Pero Dios quiere que también tenga entendimiento. Y yo no le estoy hablando en lengua extraña para usted. Usted me comprende perfectamente lo que Dios le quiere decir. Y la palabra viene con el propósito ¿de qué? De hacerles saber. Pedro, lleno del Espíritu Santo, al oír de que algunos decían: ¿cómo es esto que está pasando? No, dijeron otros, los más duros, los más rebeldes: estos están borrachos, ¿qué les hacen caso? Pedro dijo: no, hermanos, no estamos borrachos. Es la hora tercera del día, las 9 de la mañana para nosotros. ¿Cómo van a estar borrachos tan temprano? Esto es lo que el profeta Joel les dijo en la palabra, que
el Señor iba a derramar de su espíritu sobre toda carne, sí. Y que los jóvenes iban a ver visiones y que los ancianos soñarían sueños. Y empieza a declarar, hermano, el día del Señor. También les habla, hermano, la experiencia personal de David, que vio la resurrección de Cristo Jesús, declarando la palabra, diciendo, hermano, que el alma del Señor no iba a quedar en el Seol, sino que iba a ser sacada de ese lugar para dar testimonio a aquellos que creyeran en este evangelio. Pedro avanza más diciéndole: arrepentíos y convertíos y salgan, le dice, de esta generación perversa y maligna, y de la presencia de Dios vendrán tiempos de refrigerio. Primero les habla en la lengua donde ellos habían nacido, pero también ellos dominaban la lengua que Pedro estaba hablando, el griego posiblemente, que era la lengua más común de esa época. El mensaje de Pedro ya no fue en diferentes idiomas, fue en uno solo, pero primero llamó la atención de la mente y el corazón de aquellos que estaban en ese lugar. El derramamiento del Espíritu fue sobre la vida de Pedro y de la vida de los demás apóstoles. ¿Para qué? Para utilizarlos. Las 3,000 almas que en ese día se arrepintieron y vinieron al Señor no eran de Pedro. Esas 3,000 almas le pertenecían al que había sido sembrado en la tierra 3 días, pero que al tercer día resucitó de entre los muertos. Y que ahora físicamente no estaba, pero estaba en la vida de Pedro, estaba en la vida de Tomás, estaba en la vida de todos los demás apóstoles. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para que estos fueran predicando y anunciando: nosotros somos testigos, caminamos con Él, vivimos con Él, caminamos con Él, comimos con Él, sabemos que ahora Él no está muerto, sino que ha resucitado de entre los muertos. Y este es el mensaje para cada uno de ustedes: de que Jesús no está muerto, de que Él ha resucitado y de que Él tiene poder. ¿Para qué? Para transformar tu vida, para romper las cadenas, para hacerte libre, para hacerte una nueva persona, para que hayan cambios radicales en toda tu vida y en todo tu ser. No hay por qué seguir siendo esclavo. Si Dios libertó al pueblo de Israel por la vida de un hombre llamado Moisés, ¿cuánto más no puede hacer el Señor por la vida de uno que enfrentó la muerte, al pecado y al diablo y salió victorioso? Pedro les convoca, les dicen que arrepiéntanse. Este es el medio como usted puede ser salvo: arrepentirse de lo que usted es hoy. ¿Qué es usted? Posiblemente usted sea un mentiroso, posiblemente usted sea un adúltero, posiblemente usted sea alguien que ha ofendido gravemente al Señor. Pero la palabra arrepentirse no es condenación. La palabra arrepentirse es una invitación. ¿A qué? A darle la espalda al pecado y buscar a Cristo mientras Él puede ser hallado. Pero yo no puedo arrepentirme por usted. Yo no puedo arrepentirme ni por mis hijas. El arrepentimiento es personal. Cuando la palabra confronta y te declara y te muestra quién realmente es usted. Y yo no sé quién es usted, pero el Espíritu de Dios sí sabe en los pasos que anda. No solamente eso, sabe lo que hay dentro de su corazón.
sabe lo que está pensando justo en este momento. Y hoy no ha sido una casualidad, ha sido un propósito de Dios para que todo aquel que oiga se pueda arrepentir. ¿Lo hará usted? Ese es el mensaje de Pedro, simple, sencillo. Mire que Pedro no necesitó que lo anunciaran un mes antes en todas las redes sociales. A Pedro no necesitó que en la televisión, en la radio le dijeran: mañana va a estar el apóstol Pedro predicando la palabra. Puede haber un milagro para ti, puede haber una palabra profética para ti. No necesitó eso Pedro. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios tenía todo bajo control. E hizo llamar a los que habrían de ser salvos. ¿Habían solo 3,000 allí? No, había cantidad de personas, pero solo 3,000 se arrepintieron, compungidos de corazón, dice, preguntando: varones, hermanos, ¿qué debemos de hacer? El apóstol los guía a través del conocimiento de la palabra y le dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, para que reciban el don del Espíritu Santo. Del 14 al 38 el mensaje, declarándoles por la palabra que era la obra de Cristo Jesús. Pero el tiempo del Pentecostés, el tiempo de la cosecha, el tiempo que habría de haber fruto para el reino de los cielos. Pero si Pedro se hubiera callado, si los demás no hubieran activado su voz y hubieran puesto su vida para llevar el mensaje, ningún alma se hubiese salvado. La llenura del Espíritu Santo viene con ese propósito, para que yo haga cambios en mi vida y que ya el enemigo no tenga nada malo que decir de mí y pueda hablar con toda libertad, con toda limpieza de labio lo que es el mensaje de salvación, para que todos aquellos puedan creer y arrepentirse antes que sea demasiado tarde. Pedro no anduvo quitándose el traje y sacudiéndolo encima de las multitudes para que creyeran. No tuvo que hacer descender oro del cielo supuestamente para que la gente creyera. No se tuvo que montar un espectáculo en el altar con humo, con luces, con gente brincando, con niñas danzando para llamar la atención. El mensaje fue directo, porque venía de parte del Espíritu Santo. Para eso había sido llenado. Cuando Jesús sale del desierto, después de que se bautiza, entra al desierto, sale del desierto, ¿para dónde? Para la sinagoga. En el capítulo 4, 18 de Lucas, dice que se le dio, hermano, el libro del profeta Isaías, donde dice: el Espíritu del Señor me ha ungido para dar buenas nuevas de salvación, sanar a los enfermos, sanar los corazones quebrantados, pregonar libertad a todos los que están presos, para anunciar el año de bueno del Señor, que es darle salvación a toda criatura. Este es el mensaje simple y sencillo que en esta tarde el Señor le presenta a su vida y a su corazón. Venid luego y estemos a cuentas. Isaías en el capítulo 1 no anda con rodeos. Crié hijos y los engrandecí, pero el buey y el asno conocen el pesebre y su dueño, mas mi pueblo no me conoce, no sabe el camino. Amigo, por lo que más quiera en este mundo, arrepiéntase antes que sea demasiado tarde. Hermano que está descarriado, este es el día
en que usted puede avergonzar al diablo viniendo de regreso a Cristo Jesús. Arrepentíos y convertíos, dijo el apóstol, para que de la presencia de Dios vengan tiempos de refrigerio, que hayan cambios radicales en su vida, que usted pueda tener una vida feliz, tranquila, en paz, libre. Hoy es el momento de que el fruto del sacrificio de Cristo puede declararlo a usted una persona libre. Shabbat. Dios quiere entregarle su palabra en su corazón para que ella purgue todo lo que está dentro, lo que usted no domina, lo que usted no controla, lo que usted no sabe a qué hacer con ella. La palabra de Dios puede entrar, porque Ezequiel dice: la comí, fue dulce a mi paladar, pero cuando bajó a mi vientre fue amargo como ajenjo. Porque ese es el propósito, de que la palabra empiece a desligar, a romper aquello que está estorbando, que ensucia y que contamina todo su ser. Usted volverá a ser esa persona diferente, amable, a tener una relación de bien con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus padres. De aquí no va a salir lo mismo, va a salir completamente transformado. Hace 30 años, junto a mi esposa, dimos ese paso, los dos juntos, al salir de ese lugar. Qué bendición, hermano. Después de haber pegado una llorada con mocos y con todo, un desahogo, una liberación, una transformación total de todo mi ser. Regresé a mi casa y no era el mismo, era una nueva criatura. Y hoy el Señor lo está a usted ministrando para darle esta clase de vida. 3,000 personas aceptaron. 3,000 personas se bautizaron también. 3,000 personas fueron liberadas de su religiosidad, de su condición en la cual no podían llevar por sí mismos. Yo cierro con el mensaje de Juan el Bautista. El hacha está puesta en el árbol, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y será arrojado en el fuego, donde es el lloro y el crujir de dientes. Pero es su decisión. Simplemente quise ser obediente al que me ha tomado como su mensajero para traerle esta información, de que celebremos la Pascua, pero con corazones sinceros, llenos de verdad, libres de la contaminación del pecado. Amigo, hermano, no sé qué decisión hubiera tomado si hubiera escuchado al apóstol Pedro hablando en la unción del Espíritu, con el conocimiento de la palabra, llamándoles al arrepentimiento. Pero ayer no es hoy. Hoy es un día donde Dios ha tenido misericordia de usted y ha trasladado este conocimiento, esta palabra, este mensaje, para que usted no se pierda. ¿Cuántos habrán rechazado y hasta el día de ahora se han lamentado por no recibir a Cristo como su Señor? De verdad que el hombre no se arrepiente hasta que se ve en el mismo infierno, como aquel rico. Padre Abraham, manda a Lázaro, mándalo que vaya allá donde están mis 5 hermanos. Abraham le dijo: no se puede, porque
tan siquiera que alguien saliera del infierno y les dijera lo malo que es allá, se van a arrepentir. Pero la palabra tiene el propósito y el poder de abrir los corazones y alojarse dentro, para ahí tener conciencia y tomar una decisión. No sé si usted hoy quisiera hacerlo. Hoy es día de salvación. No le hablamos así porque no lo queremos o porque queremos avergonzarlo, humillarlo. Líbrenos el Señor. Le hablamos de esta manera porque tenemos una responsabilidad con su alma, con su vida. No se trata de llenar la iglesia, la banca, la silla. Se trata de llenar de Dios su corazón. Se trata de que la palabra le pueda iluminar y usted pueda tomar la mejor decisión para su vida. ¿Cuál es su decisión? Ha llegado el momento de decidir. Ha llegado el momento de poner las manos sobre el arado, de echar manos a la vida eterna, de decirle: Señor, aquí estoy. Perdóneme mis faltas, mis pecados, me arrepiento. Quiero tener una vida diferente de la que he tenido todo este tiempo. Me arrepiento de lo que soy. Me arrepiento de lo que he sido. Entiendo de que usted tiene una mejor vida para mí. Quiero esa vida, libre del alcohol, de la droga, del pecado, de la iniquidad, de la maldad. Quiero liberarme de las garras de Satanás, de las cuerdas de maldad. Hoy es el momento. Es justo ahora, en este instante, usted puede venir y reconocer a Jesús como su Salvador. Nos ponemos en pie. Quisiera ser breve al preguntar: ¿habrá una vida en esta mañana? Hoy el Señor haya tocado un corazón y quiera venir arrepentido al altar a confesar a Jesús como su Salvador nuevamente. Si usted lo quiere hacer, siéntase en libertad de venir. Solamente vamos a orar por usted. Solamente queremos hacer la oración de arrepentimiento para que de parte del Señor venga esos tiempos de frescura, de paz, de tranquilidad. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien quiere aceptar a Jesús? ¿Alguien quiere reconciliarse con el Señor? Hermano, amigo, este es el instante. Señor, muchas gracias le damos. Bendito Dios. Dios le bendiga, Señor. Más, por primera vez quiere hacerlo, venga. ¿Quiere reconciliarse? Venga. El altar está abierto. Señor, ¿se va a reconciliar o a aceptar? ¿Aceptar o a reconciliarse? Amén. Limpia, Señor, mi corazón. Los hermanos que han pasado repiten conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me reconcilio contigo. Reconozco mi pecado. Te ruego que tu sangre lave y limpie todo mi ser. Que mi nombre no sea borrado del libro de la vida. Gracias, Jesús, por su perdón y salvación. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de mis hermanos, Señor, que han pasado al frente, valientes, Señor. Padre, muchas gracias por ellos.
Hoy los ponemos en tus manos, proclamamos la cobertura, proclamamos el poder de tu sangre. Rogamos, Dios, que su Santo Espíritu los ilumine, les guíe, Señor, para que puedan seguir hacia adelante, peleando siempre la buena batalla de la fe, sin desmayar, sin claudicar, sin apartarse, Señor, de su camino. Padre, fortalézcalos, ministrelos y llénalos de su hermosa presencia, para que en el nombre de Jesús haya victoria y este trigo, Señor, sea almacenado en el reino de los cielos. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados. Ánimo, que el Señor está con ustedes. Gloria a Dios.